Bueno, vamos a dar inicio a la prueba número 3 de algoritmo de programación. Entonces, nada, eh, sí, ok. ¿Qué vamos a estar viendo en la prepa de hoy? Si se recuerdan, en la prepa pasada vimos validaciones. Estas validaciones se hacían con un while, que es una estructura iterativa indeterminada. Entonces, vamos a profundizar más en las estructuras iterativas y vamos a utilizar también, o sea, vamos a aprender también acerca de lo que son las listas, que es un tipo de datos en el cual se organizan distintos tipos de otros datos. Por ejemplo, ¿qué es una lista? Aquí tenemos nuestra lista. Y nosotros, para definir una lista, utilizamos eh, estos corchetes, ¿verdad? Ahorita mismo yo acabo de definir mi lista como una lista vacía, tiene cero elementos. Si yo le quiero ingresar algún elemento, o sea, yo ahorita le puedo ingresar, por ejemplo, tengo el uno, el 2, el 3, el 4, y el 5. Yo ahora esta lista ahora tiene 5 elementos, ¿verdad? Estos elementos en este caso son puros números enteros, el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero la lista puede estar compuesta de distintos elementos que sean de distintos tipos de datos. Quiero decir que aquí podría tener yo, por ejemplo, 2.1, digo 2.2, y aquí podría tener un string que sea el número 3 sin problema alguno. O incluso que sea simplemente la palabra 3, ¿cierto? Entonces, yo puedo, una lista es un tipo de dato que guarda elementos que pueden ser de tipos de datos variados. Ahorita mismo, esta lista que yo tengo es de tamaño 5 porque tiene uno, 2, 3, 4 y 5 elementos. Estos elementos de una lista tienen una posición. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros estuviésemos en una fila, en una cola, sabemos que la primera persona es la que está delante de la que está al principio de la fila, de la cola, y así sucesivamente hasta llegar al final. Eso normalmente, o sea, normalmente uno suele contar del uno hasta el último número, que sería el tamaño de la cola en ese caso. Pero las listas y las otras estructuras de datos en programación se empiezan a contar desde el número cero. Eso quiere decir que mi elemento uno está en la posición cero. Entonces, si yo ahorita yo imprimo mi lista y también imprimo, si yo imprimo mi lista, me va a mostrar esta lista que tengo aquí. Aquí me muestra mi lista. Si yo quiero acceder a un elemento en específico, yo le tengo que indicar qué elemento de esa lista yo quiero acceder. Y para indicar el elemento, yo coloco dos corchetes de nuevo al lado de la variable que es mi lista y coloco la posición. Por ejemplo, si yo quiero imprimir la lista, el elemento uno, que es el primer elemento de mi lista, yo coloco el cero. Eso se conoce como el índice. El índice de mi lista, el índice del elemento uno es el número cero. Si yo imprimo la lista de índice cero, o sea, el elemento de índice cero de mi lista, me va a imprimir el número uno. Entonces, el número uno. Si yo coloco el 2, o sea, si yo quiero imprimir el número 3, el elemento el tercer elemento de mi lista, tengo que colocar índice 2. Yo imprimo este y me va a imprimir el string 3.
ve? Todo bien. Entonces, otra cosa que yo puedo hacer cuando estoy marcando los índices es colocar que yo quiero imprimir, por ejemplo, desde acá hasta el final o desde el principio hasta el 3. Eso yo lo puedo hacer utilizando un dos puntos. Por ejemplo, si yo estoy colocando dos puntos y no coloco nada acá, se sobreentiende que yo quiero imprimir desde el elemento 2 hasta el último elemento de la lista. Y si yo coloco dos puntos, no coloco nada, coloco directamente dos puntos, 2 me va a imprimir desde el primer elemento hasta el de posición 2. Aunque en este caso creo que, déjame ver si es excluyente. Me lo imprime hasta el 2.2, exacto. Si tú colocas el número, el elemento que quieres, o sea, el índice al que llegas, tú llegas, o sea, no es inclusivo, sino que es exclusivo. Tú colocas aquí el elemento 2, o sea, el índice 2, y él te lee hasta que llega al índice 2. Él no te imprime el índice 2, te imprime hasta el índice 2, o te imprime antes del índice 2. Si yo coloco aquí, si yo coloco esto así vacío, me va a imprimir todos los datos, de mi lista, y si yo coloco aquí un 2, por ejemplo, que es mi índice 2, es mi número 3, me va a imprimir desde el 3 hasta el último número. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? ¿No hay dudas respecto a eso? Puedes repetir que, perdón, pero puedes repetir que imprimiría que sí, del 1 hasta el 3. Ah, bueno, exacto. Por ejemplo, si yo coloco esto así, dos puntos vacíos, yo estoy imprimiendo toda la lista. O sea, esto es igual a que yo haga esto. Si yo coloco un número, dos puntos vacíos, yo imprimo desde ese número, o sea, desde el elemento que está en ese índice hasta el último número. Y si yo coloco dos puntos y un número, por ejemplo, vamos a usar el 2 también para que me imprima esto. Y vamos a colocarlo aquí del uno hasta el 3 del índice 3. Fíjate, si yo corro esto, él me va a imprimir, aquí me va a imprimir la lista completa, después me va a imprimir la lista 3, 4 y 5, después me va a imprimir la lista 1 y 2.2, y después me va a imprimir 2.2 y 3. Por ejemplo, aquí me imprime toda la lista, que sería esta impresión que está acá. Después, él me imprime desde el índice 2, que es el elemento 3, o sea, el string 3, y después aquí me imprime desde el índice 0, o sea, desde el primer elemento, hasta el anterior al índice 2. Por eso me imprime 1, 2.2. Y aquí, como coloqué número de principio y número de fin, él me imprime el elemento que está en el índice 1, que es el 2.2, hasta el anterior del índice 3. El del índice 3 es el 4. Por eso me imprime 2.2 y 3. ¿Se entiende eso? ¿Sí me van a entender? O sea, que cuando es hasta como que hasta que por ejemplo 1 hasta el 3 te imprime el elemento anterior a ese número. Sí, exacto. Por eso te menciono que si tú colocas un número de final, no es inclusivo, es exclusivo. Eso quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, aquí yo tengo 5 elementos, ¿verdad? Si yo coloco 5, él no me va a imprimir hasta el quinto número. Él se detiene antes. Por lo tanto, si nos basamos en matemática, esto sería exclusivo. Él no te toma en cuenta el quinto elemento. Por ejemplo, lo encuentro, ¿verdad? Uno, dos, lolas. Bueno, está lograr, ¿verdad? Ah, no, porque 5 es el extra, ¿verdad? Sería 4. O sea, que tenemos 4 elementos. Uno, no 5. Ah, bueno, exacto. Tenemos 5 elementos. El último índice es el índice 4.
Si yo coloco del 0 hasta el 4, que sería, este es el índice 4, me lo va a imprimir sin contar ese. Si yo quisiera que me lo imprimiese, puedo colocar el siguiente. Porque recuerda, 0, 1, 2, 3 y 4. Él no me toma en cuenta el número acá. Se detiene en el índice anterior. ¿Todo bien entonces? Sí, gracias. Vale, perfecto. Ok, qué otra cosa tenemos de las listas? De las listas podemos también hacer al tamaño que tienen, que es una función que traen las listas, una función built-in de Python, que sería el método len. Yo coloco len lista, esto me retorna un número, que es el tamaño de la lista, que es la cantidad de elementos que tiene. Entonces, si yo coloco print esto, me va a imprimir el 5, porque tenemos 5 elementos. ¿Para qué nos sirve esto de aquí? Bueno, sirve para bastantes cosas. Con que tú sepas la cantidad de elementos que tú quieres, o sea, con que tú sepas la cantidad de elementos que tienes en una lista, te sirve para un montón de cosas. Pero utilizándolo para los ciclos iterativos, podemos hacer lo siguiente. No sé si se recuerdan de la estructura del ciclo for, que es un ciclo determinado, que sería, esta sería nuestra variable iterable, que yo la voy a llamar índice, in range del len de lista. Creo que le estoy mostrando Tengo aquí. una duda. ¿El range se aplica nada más para los que son números enteros en específico? Eh, el range lo que hace es que te crea una lista. Déjame te muestro eso rápido. Déjame antes aquí, antes de crear esto, voy a hacerlo acá afuera. Voy a definir aquí range, voy a definir rango es igual a range para que veas qué es lo que es un range. Voy a guardar esto rápido, lo voy a guardar aquí y aquí te lo muestro. Ajá, fíjate, voy a cerrar esto. Ok, yo tengo aquí mi lista, ¿verdad? Y aquí tengo mi rango. Un rango, un rango empieza desde el número 0 hasta el último número que tú le das, de forma excluyente. Si yo quisiera convertir este rango a una lista, para que se aprecie cómo es, a ver si lo puedo castear, estoy casi seguro que debería funcionar. A ver, aquí está. Si te das cuenta, el rango también es una estructura de datos de Python, pero no es una estructura que tú puedas como tal así agregar los valores. Un rango lo que hace es que tú le pasas el parámetro de finalización, range, y aquí yo te coloco. Si yo solo le coloco un número, va a ser el último número al que él llegue de forma exclusiva, ¿verdad? Ok. Si yo coloco 5, él va a ir desde el 0 hasta el 5. 0, 1, 2, aquí está. Yo coloqué 5, entonces lo va del 0 hasta el 4, porque el 5 no lo toma en cuenta. Yo también puedo colocar, si yo quiero que empiece desde un número específico, yo le coloco 1 hasta el 5, que aquí te dice start, y entonces iría desde el 1 hasta el 5, excluyendo todavía el 5. Y si yo quiero que ese rango tenga una cantidad de pasos específica, o sea, que no vaya de uno en uno, sino que vaya de dos en dos, yo le coloco otro parámetro. Eso quiere decir que si yo coloco esto así, él iría de dos en dos. Vamos a utilizar este para que veas cómo queda.
Bueno, empezó desde el 1, le dio 2 pasos, llegó al 3, intentó dar 2 pasos, llegó al 5 y el 5 es exclusivo, entonces no lo incluye en el rango. Si aquí yo tuviese 6, fíjate que sí llega al 5. ¿Todo bien? Ya, ¿y cómo imprimiría eso? Ya, no, es que no veo cómo imprime. No, no lo estoy imprimiendo, estoy mostrando es cómo es la estructura del rango, cuáles son los valores que tiene esa, pero para que comprendas cómo funciona, qué es lo que te va generando. Ah, no, sí, Para, está bien. para lo que es Sí, útil, entiendo. bueno, también puedes hacer pasos negativos, pero tienes que colocar las fronteras al revés, tienes que colocar tu inicio en 5 y tu final en 1, por ejemplo, o empiezas en 0 y quieres terminar en -7. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa? Para lo que es útil esto, es que como ya sabemos que los índices van desde 0 hasta el número, o sea, como sabemos que empieza desde el 0 y sabemos que el último número de esa lista es el tamaño de la lista -1, ¿se entiende por qué esto es así, no? Sí. Porque como se empieza desde 0, el último número es la cantidad -1. Nosotros podemos recorrer esta lista de la siguiente forma. Entonces, si yo quiero imprimir cada elemento de la lista, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Y qué va a hacer esto? Fíjense, voy a abrir esto aquí para que vean mejor y voy a empezar a ejecutar el programa. Yo defino mi lista. Mi lista es un es una variable que guarda distintos elementos sí, ordenados. Entonces, después de esto, yo empiezo mi ciclo for. En mi ciclo for, yo defino la variable i con mi iterador, que va a ir tomando los variables, los valores del rango que yo le pasé aquí. Por eso dice i in range. Entonces, el primer elemento de este range de len de lista va a ser 0. El vale 0 y vale 0. Entonces, cuando yo quiero imprimir lista índice 0, él me va a imprimir el número 1, que es el elemento 1. Fíjate, el índice y vale 0. Como yo estoy imprimiendo lista 0, me va a imprimir el número 1. Ahora, yo termino mi iteración y ahora mi i, que es mi número iterable, vale 1. Entonces ahora yo estoy imprimiendo print lista 1. Lista 1 es el elemento que está en la posición 1, es el 2.2, que está en el índice 1, es el 2.2. Él me imprime ahora el 2.2. Ahora, como se terminó el ciclo, él recorre el siguiente número. Ahora i vale 2. ¿Cuál es el elemento que está en el índice 2 de lista 2? El string 3. Me imprime el string 3. Pasamos ahora, i vale 3. ¿Cuál es el elemento que está en el índice 3? El número 4. Me imprime el número 4. Ahora, i vale 4, me imprime el número 5. Y ya después de esto, él vuelve a verificar si hay algún elemento más que i va a tener que tomar el valor. Un elemento más de este rango. Pero como él ya llegó al número 4 y el rango va de 0 a 4, él ya no tiene más valores, los cuales tienen que tomar. Por lo tanto, se termina la ejecución de este ciclo, de este bucle, y ya se acaba la ejecución del programa, dando como resultado un recorrido de nuestra lista. ¿Se entiende esto? ¿Sí me explico? Sí, y una duda. ¿Qué pasa si en el range no pones la función de len? Te sale un error. Es que el range necesita al menos un parámetro. Recuerda cómo funciona el range. El range como tal puede tener hasta 3 parámetros, pero obligatoriamente necesita un parámetro que es el número de parada. ¿Por qué le damos el len? Porque como queremos ir del 0 hasta el último número y sabemos que el range es exclusivo, no te va a tomar en cuenta este último número,
él va a ir iterando del 0 hasta el 4, porque esto vale 5 y él te toma hasta el anterior valor. Yo aquí podía colocar 5 manualmente y va a funcionar igual. Fíjate. Déjame volverme este range. Fíjate que va a funcionar igual. Va a dar un error porque si tú no le das al menos el parámetro de finalización al range, no funciona. Fíjate que nos imprimió exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el len no, vale 5, el rango no toma en cuenta el elemento 5, sino que se detiene antes, y vamos a ir imprimiendo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, y ahí se detiene. O sea, vamos a ir imprimiendo lista índice 0, lista índice 1, lista índice 2, lista índice 3, lista índice 4, y ya el rango no le quedan más elementos, porque el rango es básicamente una especie de lista, no es una lista, es un rango, pero es una lista, o sea, un rango de números que van desde el 0 hasta el 4, porque le diste como parámetro de parada el 5, se detiene antes del 5. En este caso usamos el len, porque si no conocemos eh, el tamaño de la lista, aquí nosotros lo sabemos porque lo contamos, pero imagínate que es un tamaño variable que la persona va incluyendo valores. Para recorrerlo utilizamos el len de la lista. Por eso es que lo que te decía, el range, siempre es obligatorio que el range tenga un elemento. Y si tú le colocas un solo número, porque al final del día, len de lista es un número, que es el 5 en este caso. Pero siempre el range va a requerir de un número. Y si colocas dos números, el primer número vendría siendo tu número de inicio, tu segundo número sería tu número de parada y tu tercer número sería tu número de pasos. Por ejemplo, si yo coloco aquí 10 hasta el 1 de menos 1, yo estaría recorriendo esta lista con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Vamos a hacer esa prueba para que vean y entiendan cómo funciona. Range. Pero aquí no vamos a imprimir de la lista, sino que vamos a imprimir directamente y. Si yo recorro esto, ¿se entiende? Se ve lo que está haciendo. Él empieza en 10 y después vale menos 1, se le aplica el menos 1, vale 9, se le aplica el menos 1, vale 8, se le aplica así hasta que llega a 2. Y cuando llega a 2 es que se detiene porque él no toma esto en cuenta. Sería equivalente a tener, o sea, esto sería con un for, con un ciclo while, sería equivalente a tener esto, while y vale 0, digo, y vale 10, es lo primero que es, sería equivalente a esto. Si i vale 10, mientras que i sea mayor que 1, estrictamente mayor que 1, tú lo vas a imprimir. Y después vas a decrecer vas a restarle 1. Yo lo corro, me hace esto. Del 10 al 2, que sería el del ciclo for, y del 10 al 2, que fue lo con el ciclo while. ¿Todo bien? Ya. Sí, todo fino. Gracias. ¿Por qué se le dice al while un ciclo indeterminado y al for un ciclo determinado? No sé si se puede hacer una pregunta de parcial, pero por qué se le dice? Porque fíjate, el for nunca, pero nunca se te va a quedar hasta el infinito. Es imposible que un for vaya al infinito. Nunca. ¿Por qué? Porque un for es un ciclo que va iterando en un arreglo, una cantidad de cosas. Siempre
en una cantidad de números, en una cantidad de elementos, cualquier tipo de cosa, pero siempre es una cantidad específica. No es por una condición que él se rige. En cambio, el while sí se rige por una condición. Por ejemplo, si yo hubiese cometido el error de colocar una condición acá que no se va a cumplir, o sea, que nunca se va a dejar de cumplir, este while podría correr hasta el infinito. Ya hemos mostrado el caso del while true. Él va a correr hasta el infinito. O si a mí se me olvidó poner este menos uno, yo me voy a quedar imprimiendo 10 infinitas veces. En cambio, con el for eso no pasa. Por eso es que es un ciclo determinado el for y por eso es un ciclo indeterminado el while. Entonces, vamos a hacer otra cosa que también se puede hacer con el for. Tú puedes recorrer una lista utilizando los índices, que fue lo que acabamos de hacer, pero también puedo hacer a través de la prosa, utilizando los índices, pero también puedo recorrer la lista a través de los propios elementos, que sería de esta forma. Yo coloco aquí mi nombre. Esto es una variable cualquiera. Tú puedes colocar aquí cualquier nombre, mientras que no sea el nombre del elemento, de la lista que estás ejecutando, una variable que va a ser tu iterador. Yo quiero ahorita llamar mi iterador, en lugar de ir, lo voy a llamar número. Por número en lista, que básicamente esto es for número en lista, yo voy a imprimir mi número. Si yo ejecuto esto, sin yo tener la necesidad de colocar los índices, él va a ir iterando de un número al otro. Básicamente lo que él hace, él separa el primer número de la lista, lo imprime, se termina la ejecución, pasa al siguiente, lo imprime, se termina la ejecución, pasa al siguiente, lo imprime, se termina la ejecución, imprime, pasa al siguiente, se termina la ejecución dentro del código de bloque, pasa al siguiente, lo imprime, ya se terminó esta ejecución, intenta pasar al siguiente, en el siguiente no hay más nada, se termina la ejecución del for. Eso es lo que hace, esta es otra forma de recorrer la lista. También puede ser muy útil. Esta parece ser más fácil que la del índice, pero tienen que conocer la del índice porque la del índice puede ser muy útil cuando estén trabajando con matrices. Pero vamos poco a poco. ¿Todo bien con las listas? Sí, Ok. Ok. Imagínense que nosotros tenemos, eh, aquí, vamos a definir una lista que va a estar vacía y la vamos a llamar números. Yo tengo un número, mi lista vacía. Yo quiero agregarle cosas a esta lista. Para eso existe un método que se llama .append. El .append lo que hace es que me agrega un elemento al final de la lista. Si yo coloco aquí un 1, el número ahora va a valer, va a ser una lista con el elemento 1. Ya está aquí en español. Yo corro esto. Yo aquí le agregué al final el número 1. Si yo ahora le agrego el número 2, va a ir después de este. Si yo ahora, yo quiero eliminar un número que ya está dentro de la lista. Por ejemplo, aquí ya sabemos que mi lista es 1, 2. Si yo quiero eliminar el último elemento, yo voy a utilizar el .pop, que es un método que nos permite eliminar el último elemento si no se le coloca el índice. Aquí te dice, exacto. Si yo hago .pop y después yo imprimo números, él me va a eliminar el último elemento. Entonces nos va a imprimir 1, 2 y después nos va a imprimir 1, porque se voló el último elemento. Si yo coloco aquí .pop 0, estaría diciendo que quiero que me elimine el elemento de la posición 0.
eliminó el elemento, el número uno, que es el elemento en el índice cero. ¿Qué otra cosa también podemos hacer? Hay otro método que se conoce como extend. Si se paran aquí y colocan punto, van a ver todos los métodos que tenemos. Append agrega números al final. Bueno, números no, agrega cualquier cosa que tú quieras al final de la lista. Estos no son de Python. Pop te elimina el elemento del último índice si no le indicas qué índice quieres eliminar. O el otro sí es count, te indica si tú quieres contar un elemento que se puede repetir, esto aquí te retorna un número. Ah, bueno, y otra cosa que te permite hacer el pop es que él te elimina el número de la lista, pero además te lo retorna. Eso quiere decir que si yo hago punto pop, ese pop, él me lo guarda en una variable si yo quiero. Fíjate que yo no lo había guardado antes y no pasó nada, pero si yo ahora yo quiero, yo puedo colocarle que el punto pop me guarde eso en una variable. Yo voy a colocar el número eliminado y él me va a retornar aquí ese número eliminado. Fíjate, me imprimió números uno y 2, me imprimió el número 2 de la lista y después me imprimió el número uno que se guardó acá cuando yo hice el pop. Por lo tanto, podemos decir que el punto pop es un método que te modifica tu lista y además te retorna ese elemento que te elimina para que tú lo guardes si quieres. Y también tenemos el método .extend. El método .extend sirve si nosotros queremos, tenemos dos listas y queremos alargar una en base a la otra. Por ejemplo, tenemos números, déjame borrar todo esto. No hay ninguna duda con .append y con .pop, ¿cierto? Estamos, No. ok. Imagínense que tenemos esta lista que va a ser 1, 2, 3, 4. Tenemos acá otra lista. Letras cualquiera. A, B, bueno, no sé si están claros de eso, pero tú separas los elementos de la lista a través de comas. Tú colocas tu primer elemento, coma, siguiente elemento y así. No sé si me lo había pasado por alto, pero bueno. Entonces, si yo quiero extender mi lista de números, bueno, números no, vamos a llamarlo letras para que sea más lógico. Yo acá yo le puedo pasar otra lista. Y esta lista de acá me la va a extender según esta lista de acá. Voy a colocar aquí que me la extienda desde desde el elemento 2 hasta el final. Yo aquí te muestro qué es lo que está guardándome. O sea, esa sería una forma de sumar listas. Sí, podrías verlo de esa forma. Lo que estás haciendo es extendiendo una lista en la otra. Fíjate. Yo dije que yo quiero que me extienda en letras, extiende desde el número, o sea, desde el número del 2 hasta el final. Desde el índice 2 hasta el final, que es el 3 y el 4. Entonces me quedó la lista de letras como A, B, C, 3 y 4. También puedo hacerlo con la lista completa, pero es la forma que se tiene de exactamente lo que tú mencionaste, como sumar listas. Porque imagínate que yo quiero juntar estas dos listas, yo podría hacerlo manualmente, iterando uno a uno. Por ejemplo, si yo quiero ingresar todos los elementos de números a mi lista de letras, yo lo puedo hacer así, letras.extend números, que lo que hace es que cada elemento de acá me lo agrega como elemento de la lista que se le está extendiendo. Yo también podría haber hecho for num
y números, letras.append. Append num. Append. Es exactamente lo mismo hacer esto. ¿Se entiende todo bien aquí? ¿Todo bien entonces? Sí, Perfecto. Ujú. Si queremos hacer un programa, ya ahorita ya sabemos que es un for, que es un while, conocemos los operadores aritméticos, los operadores lógicos, las expresiones lógicas, los condicionales. Si ahora queremos hacer un programa que nos permita pedirle al usuario un número y nosotros verifiquemos si ese número es primo o no es primo, ¿de qué forma podemos hacerlo? O mentira, no vamos a hacer que sea primo o no sea primo. Vamos a hacer primero algo que no requiere tanta lógica todavía, sino que sea múltiplo de 2. Vamos a empezar. Número. Vamos a validar el número con un try except. While true. Try. Num es igual a int de input. Vamos a, deberíamos pedirle que verifiquen si es positivo o no. Vamos a pedirle que solo sean números positivos, mayores de cero. Aquí empezamos if num es menor, es menor o igual. Ah, no, mentira, ni siquiera. Si el número es mayor, estrictamente mayor que cero, tú vas a romper el ciclo y ya saliste, ya lo guardaste. En el else no colocamos nada, simplemente si él no ejecuta el número mayor a cero, no se va a romper el ciclo, así que se lo va a volver a pedir. Ahora se pone un continuo. ¿Cómo? Que se pone un continuo. No, porque no es necesario, porque igualmente él va a intentar hacer lo siguiente. Él agarra y él intenta ejecutar esto. Si tú ingresas un número negativo, él lo pudo convertir a entero, pero cuando verifique esta condición no se va a cumplir. Por lo tanto, él no va a llegar al break y él directamente va a pasar a la siguiente línea de código. No hay más líneas de código en este bloque, pero tampoco saltó al except. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a irse de nuevo a while true y va a volver a tratar el try. Podríamos colocarle, es verdad que sí, para que la persona sepa que tuvo mal, vamos a colocarle un else en el que digamos print, el número debe ser mayor a cero. Ok, perfecto. Y ahora en el except vamos a colocar print, ingreso inválido. Y aquí tenemos nuestra validación, números mayores, bueno, nuestros números mayores a cero, nuestros números positivos. Ok, ahora queremos verificar si el número es par o impar. Para que no se les olvide, aquí tenemos nuestro condicional if, que vendría para verificar si un número es múltiplo de 2, si es par o no es par, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan del operador módulo? El operador módulo
que está representado Sí. como un por ciento, te retorna el residuo de una división. Eso quiere decir que si yo coloco aquí 17, coloco módulo de 2, me va a dar como resultado 1. ¿Por qué? Porque si yo divido 17 entre 2, me va a dar de forma entera un 8. O sea, yo voy a multiplicar 2 por 8, me da 16. Me va a quedar 1 como residuo. Entonces, para que sea par, ¿qué tiene que suceder? Yo voy a utilizar módulo, número, módulo de 2, lo cual me va a retornar un número. Y si ese número es igual a 0, eso quiere decir que ese número es divisible entre 2. Si ese número es divisible entre 2, quiere decir que es múltiplo de 2 y que es, o sea, que es par. No sé si necesariamente es múltiplo de 2, es un múltiplo de 2 y es par. O sea, es un número par. Por lo tanto, yo voy a escribir aquí print el número f, el número num es par. Y vamos a colocar es impar. Y déjame colocar el else. Entonces, si yo coloco acá número, si yo ejecuto este código, ¿qué va a suceder? Ingresa un número. Yo voy a ingresar el 5. El número 5 es impar. Vuelvo a ejecutar. 4. El número 4 es par. Ahora, vamos a utilizar el ciclo for para que la persona no ingrese el número que se verifique si es par o no, sino que sea hasta ese número, quiere mostrar todos los pares e impares. No sé si me explico con el problema que queremos resolver, pero básicamente yo quiero decir el 5 y yo no quiero que solo me verifiques el 5, sino que me verifiques desde el 1 hasta el 5 cuáles son pares y cuáles son impares. ¿Qué vamos a hacer? Todo este código de acá lo vamos a colocar dentro de un for. Podemos hacerlo con un for o con un while. Vamos a hacerlo con un for ahorita, después lo muestro con un while. Y in range de número, o sea, de num, mejor dicho, más 1. Y todos estos números acá, ya ahora queremos que sea la i, porque la i va a ser nuestro número que va a iterar desde el 0 hasta el número. Puntos, y aquí i. ¿Se entiende qué estamos haciendo aquí? ¿Me explico? Si estoy yendo muy rápido, no estoy explicando algo ¿Puedes, bien. ¿Cómo? ¿Sí o no? puedes repetir esa parte, por Ok. Fíjate, y va a ser un número iterador. Va a ir pasando porque nosotros queremos que el código nos diga, o sea, yo voy a decir, por ejemplo, el número 10. Y yo quiero que el código vaya desde el 1 hasta el 10 y me diga cuáles son pares y cuáles son impares. Por lo tanto, yo voy a utilizar un número iterador con un ciclo for que va a ser la i. Y voy a iterar en el rango de desde el 0, que está implícito, yo no tengo que colocar el 0, hasta el número más 1. Bueno, si yo quisiera empezar desde el número 1, que sería lo lógico, yo voy a empezar desde el número 1. Si quiero colocar el inicio es el 1 y el final es el número más 1. ¿Por qué más 1? Porque si yo coloco el número directamente aquí, sin el más 1, él no me lo va a tomar en cuenta, porque el range es exclusivo al final, no incluye el último número. Por lo tanto, yo le sumo 1 al número que la persona ingresó para que así lleguemos hasta el número que él me pidió. Entonces, si ahorita ejecutamos, ¿sí me explico? sí. Bueno, perfecto. Y bueno, aquí adentro, todos estamos utilizando el número iterador que va a ser el número que va a ir cambiando. Y ahora yo ejecuto.
número 10, el número 1 es impar, el número 2 es par, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Con un while, lo único que cambia es que tendríamos que colocar una condición. En lugar de colocar el range, colocamos. Primero definimos la i en 1. Después definimos el while con la condición que queremos. While i menor o igual que el número, aquí podemos usar menor o igual, no hay que sumarle entonces nada. Voy a documentar esto. Lo voy a documentar mejor con... Esto aquí es un comentario, no afecta el código. No lo voy a eliminar ya. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero lo estamos haciendo con un while. Y la condición es que mientras i sea menor o igual que el número, tú vas a recorrer esto. Si yo ejecuto esto de nuevo, va a ser exactamente lo mismo. Coloco el 10. Ay, no, viste, el problema aquí fue que no incrementé la i. Me pasó. Porque, por lo tanto, tengo que simplemente poner aquí i más igual 1. Por eso queda. Claro, porque mi número iterador no estaba iterando, solamente estaba ejecutando el código y se quedaba pegado. 10. Empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Como prefieran hacerlo, ambos son completamente válidos. Yo considero que con el while está más explícito lo que estás haciendo y capaz lo puedes ver mejor, pero el for es más fácil al final del día. Pienso yo, porque es más corto. Lo único que tienes que estar consciente de las cosas como que el rango es exclusivo y ese tipo de cosas. Entonces vamos a dejar este código así, vamos a crear otro archivo. Y en este otro archivo vamos a usar el mismo clip. Yo tengo una duda. ¿Cómo? ¿Cómo puedes concatenar strings teniendo los ciclos de while y for? Ok. Por ejemplo, si tú quieres concadenar, vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes una lista y esta lista va a estar determinada por letras. Voy a dejarlo hasta la vez. Yo tengo esta lista de letras. Si yo quiero que el código que yo tenga me imprima carácter me imprima todo esto, como, bueno, no necesariamente me lo imprima, pero que me lo guarde como un solo string, yo lo que hago es que yo aquí voy a determinar un string vacío, ¿verdad? Tengo mi cadena, que es mi texto. Vamos a llamarlo texto porque se entiende mejor. Texto. Cadena de texto. Y es un string vacío, a la cual yo le voy a ir incrementando cada carácter que está aquí. Porque nosotros podemos concadenar strings sumándolos. Sabemos que si nosotros tenemos eh, dos caracteres y los sumamos, se concadenan. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tener texto más igual carácter. Que recuerden que el más igual es lo mismo a tener aquí escrito dentro texto más carácter. Obviamente al principio este texto está vacío, es un string vacío, se le suma la A. Pero después va a ser la A en el texto guardada y se le va a agregar la B y así sucesivamente. Mirenlo acá. No, no. Empezamos acá. Tengo mi lista de caracteres, tengo mi texto vacío y empiezo mi iteración. Carácter en lista. Mi carácter en lista es el primer elemento, me lo tomo aquí, es la A. Esa A se la voy a sumar al texto, me la guardo aquí. Ahora el carácter va a ser el B, me lo suma al texto. Y aquí también. Y así hasta llegar al final.
Y ahí ya terminó la ejecución de la lista, porque llegó hasta el último elemento. ¿Sí se entiende eso? Sí, gracias. Ok. Yo ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a usar el esqueleto del código anterior, que es toda esta validación de acá, para que nos valide el número. Y aquí tenemos un número validado. Lo valido así, lo puedes validar de distintas maneras. Mentira. Vamos a validarlo de la otra forma que sabemos, que es, primero se pide el número, para que no se le olvide ninguno de los dos métodos, que ingrese un número, para verificar si es primo. ¿Se acuerdan de cuál era el método para verificar si es un número? IsDigit o isNumeric, ustedes prefieran. Entonces, mientras que el número no sea dígito, tú le vas a decir que el ingreso es inválido, inválido, y le vas a volver a pedir que verifique si es un número primo o no. Todo bien. Y ahora lo voy a convertir a entero, después de que se salga el ciclo. No lo voy a ejecutar. Ahora, si yo quiero verificar que un número es primo, ¿qué tengo que hacer? O no, no vamos a verificar si un número es primo, vamos a mostrar sus divisores. Ajá. ¿Qué deberíamos hacer para mostrar los divisores de un número? Mm, hacer el signo de división, la operación de división. Mm, no, pero no exactamente. Fíjate, nosotros utilizamos acá el módulo entre i a 2 y si resulta cero el residuo, el número es divisor. Porque claro, podrías pensar, yo hago una división exacta y si no hay decimales, la división es exacta. ¿Qué pasa? Mm, tienes el módulo y con el módulo se te hace mucho más fácil. Entonces, bueno, ¿y qué deberíamos hacer para ver todos los divisores? Es muy similar a lo que hicimos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un ciclo for de nuevo. Vamos a un ciclo for, un ciclo while. Y vamos a colocar aquí mi letra i, que va a ser mi variable iterativa, y vamos a hacer un rango desde el 1 hasta el número más 1. ¿Por qué hasta el más 1? Porque yo quiero que me cuente, yo supongo, el mismo número es un divisor del número. No sé, depende de cada quien de cómo lo piense. Yo quiero que me muestre desde el 1 hasta el número. Me va a mostrar el 1, si lo divide el 2, si lo divide el 3, y así. Y así hasta sí mismo, porque ese número es divisible, todos los números son divisibles entre el 1 y ellos mismos. Entonces, acá, i va a ser un número que va a iterar desde el 1 hasta el número. Por lo tanto, yo voy a verificar si i
digo, si mi número, que es num, es divisible de forma exacta por mi iterable, por mi letra i, que es un número iterativo. Entonces, si el módulo entre número e i es igual a cero, eso quiere decir que es exacto, que la división es exacta. Por lo tanto, ese número es divisor de mi número. O sea, ese iterador es divisor de mi número, divisor exacto. ¿Qué pasa? Yo lo puedo imprimir aquí y ya salí feliz. Pero yo no quiero que me lo impriman. Imagínate que el programa te dice, yo quiero que me lo guardes en una lista. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a guardar aquí una lista, la voy a crear, divisores. Y esta lista de divisores va a ser una lista vacía en la cual si el i resulta ser un divisor exacto de mi número, yo lo voy a apendear en mi lista de divisores. Punto append i. Y si no, pues no hago nada. Como no estoy en un while, ya automáticamente lo va a pasar al siguiente número. ¿Estamos bien hasta ahí? Y bueno, al final vamos a imprimir mi lista de divisores. Print divisores. Todo bien. ¿Se entiende la lógica detrás de esto? Bueno, la lógica de esto. ¿Me puedes explicar, porfa, la parte del módulo que no la entendí muy bien? Ok, fíjate. ¿Qué hace el operador módulo? Devolví el residuo de la división. Exacto. Este número es el que está siendo dividido entre este número. Este número es el número que yo le pasé al código y que yo quiero verificar cuáles son sus divisores. O sea, sus divisores, bueno, no sé si se deberían llamar divisores o múltiplos, pero bueno, lo que me refiero es los que lo dividen de forma exacta. Entonces, si yo escojo el número 10, yo quiero ver si todos los números que me dividen al 10 de forma exacta. Por lo tanto, yo creé la letra i, la variable i, que es un número entero que está iterando desde el 1 hasta el 10. Entonces yo voy a empezar 10 módulo de 1. Si eso me resulta 0, que es lo que yo estoy igualando aquí, si eso es igual a 0, significa que la división es exacta. Porque recuerda que esto acá es una operación que me retorna un número que es el residuo. El residuo puede ser cualquier cosa, puede ser, por ejemplo, si estoy dividiendo entre 15 entre 10, el residuo puede ser 5, puede ser, bueno, no, estoy dividiendo error, yo estoy dividiendo con cualquier número a 17, el módulo de cualquier número con 17. El residuo puede ser cualquier número menor a 17, 16, 15, 14, porque es el residuo que queda después de una división con el número 17. No sé si estoy enrollando mucho ahí. Dime si te estoy... No sé. Bueno, vamos con calma. O sea, esto aquí es mi número, el número que yo le pasé. Yo le pasé aquí, por ejemplo, el número 10. Y yo quiero ver si i, que va a ser un número desde el 1 hasta el 10, lo divide de forma exacta. Por lo tanto, si el residuo es igual a 0, quiere decir que la división sí fue exacta, que es lo que yo igualo acá. Si la división es exacta, yo lo guardo en mi lista de divisores. Si la división no es exacta, no es igual que 0, que es lo que estoy diciendo aquí, no pasa nada, no entra a esta condición, o sea, no entra este código y salta a la siguiente iteración. ¿Sí o no? ¿Sí, sí se ve? Sí, se ve, gracias. Dale, perfecto. ¿Nadie más tiene dudas respecto a esto? Ya esto funciona. Yo voy a documentar todo esto para mostrarle paso a paso de qué es lo que está sucediendo mejor. Voy a definir aquí esto como el número 10, que es el que nos está utilizando. Fíjense qué es lo que está sucediendo acá. Yo empiezo. Imagínate que yo le pasé esto a mano, pero no puedo. Pero ajá, X. Y aquí yo lo tengo guardado. Yo le pasé el número 10. Yo defino mi lista de divisores como una lista vacía. Y yo empiezo mi iteración desde el 1 hasta el número más 1, que es hasta el número.
que es excluyente de mi rango. Y vale 1. 10 entre 1, ¿cuánto deja de residuo? Deja 0. Por lo tanto, él entra a la parte de divisores.pend y agrega la i. Ahora pasa el siguiente número y vale 2. Verifica, 10 entre 2 es exacto. O sea, ¿cuál es el módulo de 10 con 2? Es 0. Entonces verifica, es igual que 0, listo. Lo agrega. Ahora 3. ¿Cuál es el módulo de 10 con 3? 10 módulo 3, ¿qué te resulta? Te resulta 1, porque te da de residuo 1. No entra la condición y directamente salta a la siguiente iteración. Fíjense. Pasó de aquí, no entró al ciclo al if, pasó directamente a la siguiente iteración. 4. Pasa lo mismo. No es divisor de forma exacta, pasa a la siguiente iteración. 5. 5 sí es. Entra, lo agrega a la lista y sigue. 6 no lo es, 7 no lo es, 8 no lo es, 9 no lo es, y aquí sí lo es. Agrega el 10. Y al final me imprime la lista de los elementos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ahora, si yo quiero que esto me diga si un número es o no es primo, yo este código ya lo tengo listo prácticamente para saber si un número es o no es primo. ¿Qué puedo hacer yo para al final decir el número es primo o el número no es primo? ¿Qué se les ocurre? Mm, no sé. No tienen ninguna idea de cómo podríamos hacer para que con este mismo código ya está prácticamente listo y nos sirve para decir si un número es primo o no es primo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Verificar si esos divisores nada más se pueden dividir entre sí mismo y otro número. Si esos divisores solo se pueden dividir entre sí mismos no, o sea, la definición, o sea, el número primo solo se divide entre sí mismo y el uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a verificar si la lista de divisores únicamente contiene al número uno y a sí mismo. Pero no lo tenemos que verificar ni siquiera. Vamos solamente a ver si el tamaño de la lista es 2. ¿Les parece, no? Pero Porque si, ¿para qué serviría eso? ¿cómo? ¿Para qué serviría hacer eso? Si solo tiene dos divisores un número, serían sí mismo y el número uno, ¿cierto, no? Sí, Entonces, si el tamaño de la lista de divisores es 2, el número sería primo, teóricamente hablando. ¿Ya? sí, Bueno, por eso es que para eso sirve. Verificamos si es primo tomando en cuenta el tamaño de la lista de sus divisores. Cosas que yo desconozco es si el número uno, el número cero, son contados como números primos. Supongo que sí. Por lo tanto, Ah, ya sé cómo se podría hacer. ¿cómo? If, if len divisores igual 2 Exactamente. dos puntos, print, es- este es un número primo. Exactamente. ¿Qué pasa? Es lo que yo estaba mencionando, que no sabemos si el número uno, bueno, yo no lo sé, desconozco si en las matemáticas alguien sabe si el número uno, yo creo que el número uno es primo, no sé si el cero sea primo, pero si tomamos el uno nos va a quedar con una lista de divisores de un solo número, porque la iteración de él va a ir desde uno hasta uno, ya no más nada. Entonces solo le va a agregar un divisor. Entonces lo que vamos a hacer es que
Si tiene menos, o sea, menos o igual que 2, si el tamaño de los divisores son menos o igual que 2, ese número es un número primo. O sea, aquí imprimimos f punto, el número, punto, num es primo, ¿verdad? ¿Por qué? El uno, si es un, bueno, vamos a suponer que si es un número primo, no va a tener nunca, es imposible que el número uno tenga dos divisores, porque solo va a ser divisible entre uno. Entonces, ¿cumple la condición de ser un primo? No lo sé, desconozco, pero yo lo voy a tomar como que sí, y si yo pongo el uno, yo quiero que él me diga que es un número primo. Entonces ahorita, si yo colocaba igual a 2, me iba a tomar el 2 como primo, el 3 como primo, el 5 como primo, el 7 como primo, y así, pero no me iba a tomar el uno como primo. En cambio, si yo digo que si el tamaño de los divisores, o sea, si solo hay 2, uno o ningún divisor, ese número es primo. Vamos a ejecutar el código y vamos a verificar lo que estoy diciendo yo. Por ejemplo, si yo coloco el 3, el número uno es primo. Digo, el número 3 es primo. Estos son sus divisores. Si yo coloco 0, yo no sé si el 0 sea primo, yo voy a asumir que sí. Ya esto depende de matemáticas. Yo, matemáticamente, yo no sé si esto es correcto, si decir que el 0 es primo es correcto, pero yo quiero asumir que sí para este código. El 0 es primo y estas son sus divisores, no tiene ningún divisor. Ahora yo ejecuto de nuevo y voy a poner el 1. 1. El número uno es primo, su único divisor es el uno. Ya va, aquí está investigando y dice que el cero no es un número primo, Y porque no se puede dividir entre sí mismo ni escribir como un producto de primos. bueno, entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es verificar que el tamaño de los divisores sea menor o igual que 2. El uno sí es primo entonces, ¿no? Déjame ver, creo que... Yo voy a asumir que sí. Entonces, el uno es Ya, primo, en mi no, opinión. el uno tampoco es primo, el uno tampoco es primo. Bueno, si era igual a 2. Yo dije, yo desconozco si es o no es primo, pero para el caso que yo quería, era mostrar simplemente que, bueno, igual a 2. En el caso de que el uno y el cero fuesen primos, colocábamos menor o igual que 2. Nada, estamos bien aquí. Entonces, si se entiende aquí el código de esto. Sí, Listo. Crear otro archivo. Si están entendiendo todo cómo funcionan las listas, cómo funcionan los ciclos for, el ciclo while. sí. Si hay algunas dudas me preguntan, lo explico más detalladamente. Yo entiendo que capaz puede ser pesado estudiar esto por su propia cuenta, no sé. Tampoco quiero matarlos mucho haciendo ejercicio, sino más que todo explicar un poco la teoría y eso. No, ejercicio 3. ¿Qué hicimos? No, no recuerdo. Hicimos el de paro impar, que no era necesariamente un ciclo for. Hicimos el de este y este. Ok. ¿Qué se puede hacer también con listas? Las listas, bueno, las listas también pueden contener listas y se les denomina matrices. No, vamos a llamarlo matriz. A mí me encantan las matrices, yo siempre utilizo ejercicios de matrices, porque me parece que son bastante útiles, son bastante, sí, o sea, son bastante útiles para prácticamente todo lo que tú puedes utilizar. Y en otro tipo de lenguajes son bastante eficientes también. Entonces, si yo tengo esta lista, yo la estoy llamando matriz porque va a tener una lista dentro, que va a ser, por ejemplo, uno, 2 y 3, y va a tener otra lista aquí que se va a llamar 4, 5 y 6, y va a tener otra lista también que se va a llamar
7. Bueno, se va a llamar que tiene el 7, el 8 y el 9. Esto de aquí es una matriz, que no es más que una lista de listas. O sea, aquí te lo estoy poniendo como para que sea como una matriz y lo puedas ubicar mejor, pero esto básicamente es simplemente una lista de listas. Tú lo ves así en línea y esto es una lista que contiene listas adentro. Y al igual que puede contener listas, también puede, o sea, ya no sería una matriz, pero podría contener aquí simplemente una letra, porque las listas pueden contener cualquier tipo de datos. Entonces, también puede contener booleanos, que podemos tener un true tranquilamente y no hay problema. ¿Por qué? Porque las listas pueden contener cualquier tipo de datos. Yo creo que esto es una matriz de números. Es una lista de, es una lista de listas. O sea, cada una de estas es una sublista, ¿cierto? Sí se ve. Yo lo voy a colocar así para que se vea mejor. Esas serían las listas anidadas. Sí, serían listas de listas. ¿Cómo yo accedo a un elemento de una matriz? En matemática normal, tú sabrías que este es el elemento de la posición 1, 1, este es el elemento de la posición 2, 2 y este es el elemento de la posición 3, 3. Como ya sabemos, en programación tú cuentas desde el cero. Entonces, si yo quiero seleccionar algo, todo esto para mí es todo esto que está acá adentro. Es simplemente como que yo tenga letras. La A, la B y la C. Para mí, yo lo veo así. La A, la B y la C. Obviamente no son letras. Estoy dando el ejemplo, pero para que entiendan qué es lo que me refiero. Si yo quiero acceder a la A, yo tengo que acceder al índice cero, ¿cierto? Entonces, si Sí. yo quiero acceder a esta lista, a esta sublista, yo tengo que acceder al elemento cero, o sea, al elemento de índice cero. Matriz cero vendría siendo la sublista, la primera sublista. Hago esto, lo ejecuto, me imprime la primera sublista. Si ahora yo quiero acceder a un elemento, que será la columna, será un elemento de la sublista. ¿Cómo lo hago? Bueno, si yo quiero acceder al primero, yo coloco 0, 0. Y accedí a él. Fíjate. Si yo quiero acceder a cualquier otro elemento al 3, yo coloco índice 2. ¿Por qué? Porque esto refiere a la fila que yo estoy, o sea, a la sublista, que sería mi fila, y esto aquí haría referencia a mi columna, que sería el elemento de esa lista. Entonces sería 0, 2. Fíjate. Vamos a no meternos tan de lleno con esto porque me queda poco tiempo. Bueno, sí, sí, vamos a dejarlo para la prepa de mañana. Pero así ya pueden entender que es una matriz. Si quieren, hay, si no me equivoco, hay ejercicios de matrices en la guía. Sí, no estoy del todo seguro si hay o no hay. Pero bueno, igual así pueden buscar ejercicios de matrices, pueden entenderlos. Y esto es un paso para entender estructuras combinadas que vamos a ver mañana. Entonces es muy bueno que ya vayan conociendo este tipo de cosas. Entonces, vamos a dar matrices hasta aquí. Para mañana empezar matrices, estructuras combinadas y demás estructuras. Y vamos a terminar con algo más de lógica, más fácil, más de lógica. Y bueno, más de conocimiento también, teórico. Sabemos que las listas se definen así, con corchetes. Hay otra estructura que se llaman sets, que los sets serían conocidos, o sea, sería lo que nosotros conocemos como conjuntos, que se les denomina así. También tenemos tuplas, que las tuplas son listas inmutables, que se les denomina así, se les define así.
Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que yo quiero tener una lista que tenga el número 1, 1, 2, no, mentira, no sé, bueno, sí, da igual, 1, 2, 2, 3, 3, 3, no, 3, 3, así. Yo quiero que así sea también mi set y así sea también mi tupla, ¿verdad? Yo voy a imprimir cada uno de estas. Ajá, no, conjunto, no, conjunto y tupla. Una lista, un conjunto y una tupla. Ok, ¿qué hace cada una de estas cosas? Una lista, ya vimos qué hace, qué métodos tiene. Puedes eliminarle con un pop, puedes agregarle con puedes agregarle con un, ¿cómo se llama? Con un append, también puedes utilizar un extend. Ah, bueno, y de lista no vimos también, pero tenemos el insert, que ahorita se lo voy a mostrar. Entonces ahorita yo ejecuto esto. Fíjense que, por ejemplo, tenemos nuestra lista, que ya la definimos como está acá. Luego con una lista idéntica, creamos un set, que sería básicamente lo que hicimos aquí fue un casteo. Casteamos nuestra lista al elemento set. ¿Y qué hace el set? Como les mencioné, es un conjunto, entonces no tiene elementos repetidos. Tiene el 1 una sola vez, tiene el 2 una sola vez y tiene el 3 una sola vez, a pesar de que aquí ambos están dos veces. Y la tupla es idéntica a la lista, pero si fijan, tiene paréntesis aquí. Y la tupla es inmutable. Entonces, yo quería tener aquí una lista que fuese 1 una vez, 2 dos veces, 3 tres veces, pero me equivoqué y no lo tengo. Entonces, imagínense que yo quiero modificar eso. Y yo agarro, yo voy a decir simplemente lista, punto, insert, también puedo usar append, pero vamos a usar insert, y coloco aquí el índice que yo quiero agregar y el elemento. El índice sería el 0, 1, 2, 3. Vamos a ponerlo el 4, cualquiera. Del 3 al 5 está válido y vamos a colocar el número 3. En la posición 3 yo quiero colocar el número 3. Yo quiero hacer lo mismo con una tupla, digo con un conjunto, pero el conjunto no me permite, porque ya está, ya tiene el número 3, entonces no me lo va a repetir. Y aquí lo que tenemos es el update, si no me equivoco, exacto, es básicamente operaciones de conjuntos. Sería agregar, eliminar, hacer cosas de matemática como la diferencia simétrica y demás. Pero básicamente lo que te hace el set es que te agarra los elementos de una lista sin repetirse. Y la tupla, si nosotros queremos modificar la tupla, no nos va a dejar. Fíjate que va a dar error. Intentamos append el 3. Yo intento ejecutar y me va a dar error con el append. Attribute error. Tupla object has no attribute append. O sea, no tiene el atributo, tiene el método. Bueno, vamos a ver que, bueno, básicamente no tiene ningún método para modificarlo. Es una estructura de datos inmutable. Fíjense que tenemos índice, por ejemplo, índice sí lo tenemos. Si nosotros queremos ver el índice de un valor, nosotros queremos ver el índice del número 2, esto nos va a retornar el índice 1, pero no te va a dejar nunca modificar esa tupla. Y en caso de uno programar y eso, ¿qué tanta importancia tienen las tuplas o los sets? Las tuplas
más que todo, no las vas a programar tú, sino que las vas a tener que utilizar en algún punto. Mañana cuando veamos diccionarios, van a ver por qué digo esto, pero hay cosas que el propio código, o sea, que la propia funcionalidad de Python, te retorna tuplas y tú tienes que manipular esas tuplas. Como tal, no es que sea impráctico, pero no tiene una necesidad, no, un objetivo muy claro por utilizar tuplas. No te sabría decir, ahorita mismo, las tuplas se utilizan para hacer este caso específico, porque como te digo, serán para cosas muy específicas. Pero sí hay cosas que tú tienes que utilizar tuplas porque te lo da el propio programa. O sea, Python hay cosas que te las da como tuplas. Los sets, en cambio, a Ah, mí los sets sí me parecen mucho más útiles. Porque imagínate que tú quieres, eh, tú estás simulando, ponte que un bingo o un dado, y tú sí, simplemente quieres sacar números distintos. Entonces, no, vamos a decir un bingo, no, vamos a decir ¿cómo se llama? Una lotería. Tú tienes en tu conjunto, tú tienes una cantidad de números, de códigos, por decirlo así. Tienes el código 111, el código 333, el código 7272, X. Y tú quieres sacarlos. Tú los, lo sacas de un set que no repiten, o sea, que no se repiten los datos. O también lo puedes ver al revés. Tú tienes un set vacío y tú vas a sacar un número en un bingo. Sacaste el número 36, lo metes en tu set y vuelves a sacar. Si volvió a salir el 36, tú vas a saber que en tu set no hubo un cambio de tamaño. Entonces, sacas otro número para reemplazar el segundo 36 que te salió, el segundo 6 que te salió, no sé qué dije. Para eso también te sirve un set. Obviamente hay cosas la mayoría de cosas que puedes hacer con un set y con una tupla, las puedes hacer también con una lista. Porque tienes la oportunidad de hacer con una lista el find o in. Por ejemplo, si tú tienes una lista, tú puedes decir if tal número in lista, y aquí ya sabes que si tienes un número y está en una lista, esto te retorna verdadero. Y si no está, te va a retornar falso. Entonces hay cosas que sí puedo utilizar un set, no digo que no, yo lo he utilizado, hay cosas que yo las veo más prácticas con un set que con una lista, me parece más eficiente, pero también lo podrías hacer con una lista tranquilamente. Cosas más avanzadas y más puntuales, como ya lo que vimos de diferencias simétricas y cosas de conjuntos tal cual, de cosas matemáticas, ya sí es cosas muy específicas que seguramente tienen funcionalidades muy útiles, pero no las desconozco porque no son cosas del uso diario, del uso práctico. Son cosas muy de un área muy específica. Nada. ¿No tienen dudas al respecto? ¿Se entiende todo bien? todo está bien, muchas gracias por la clase. Dale, la orden. Si pueden, lo que les mencioné, practiquen un poco de matrices. O sea, no les pido que hagan ejercicios tampoco muy difíciles, pero que comprendan cómo funcionan los índices y demás cosas de cómo recorrer las matrices para que mañana podamos, si ustedes tienen dudas, las resolvemos aquí en clase, pero así ya tienen como un paso más adelantado y ya conocen un pelo más. Ya que mañana, la clase de mañana es más densa, vamos a ver diccionarios, vamos a ver estructuras combinadas y vamos a ver más matrices. Entonces ya con eso tienen un paso más adelantado y vamos bien. Si quieren también intenten investigar acerca de diccionarios, que si no me equivoco la clase la liberan mañana, y eso, y estructuras combinadas también. Nada, espero que les haya gustado la clase y bueno, hasta luego.